Pueden tomar asiento, mis hermanos. Bueno, con la ayuda del Señor he titulado el mensaje, Me es necesario. Amén, me es necesario. Como su título, me es necesario salvarte. Amén. Gloria al Señor Jesús. Vemos la definición de necesario. Dicho de una persona o una cosa que hace falta indispensablemente para algo, imprescindible, inevitable. Amén. Vemos de que hay cosas que son necesarias para algo, la necesitamos. Entonces hacemos lo posible porque es necesaria. Por ejemplo, para el coche uno necesita la gasolina, ¿cierto? Entonces uno es necesario ir a la gasolinera y echarle, no, porque si no nos va a dejar tirado por allí, vamos a quedar por ahí estorbando, ¿cierto? Y da hasta multa, ¿no? Cuando uno se queda sin gasolina por allí, da multa, amén. Entonces, vemos de que hay cosas que son necesarias, ¿cierto? Que las necesitamos. También hay dicho que uno dice, ¿no? Me es necesario ir a tal lugar por alguna circunstancia, algo que necesitamos hacer, alguna diligencia, algo. Pero también dice que es imprescindible, inevitable, amén. Entonces vemos de que para el Señor es imprescindible pasar por la vida de nosotros y llegar y entrar, amén, porque Él no solamente pasa, sino es que Él llega y entra, amén. Bendito es el nombre de Jesús. Vemos de que había aquella mujer samaritana en aquel lugar, allí en Samaria. Y esa mujer necesitaba de que el Señor llegara allí a ese lugar. Porque ella, vemos de que ahí en la Biblia registra de que tenía una situación difícil. Porque aquella mujer había tenido 5 maridos y el que tenía no era su marido. O sea que estaba de una situación bastante difícil, no podía estar con una sola persona. Y sabemos de que nosotros debemos de casarnos y tener una sola pareja. ¿Por qué? Porque ya cuando tenemos una y otra, entonces eso ya ante Dios no está bien, ya es pecado. Estamos ya en pecado. Por eso el Señor manda que nos casemos. Bendito es el nombre de Jesús. Entonces vemos que el Señor allí nos dice la palabra y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Bendito es el nombre de Jesús. Para todos los seres humanos era necesario que nuestro Dios se manifestara a este mundo. Era necesario porque estábamos perdidos en delitos y pecados, no teníamos esperanza de salvación. ¿Por qué? Porque estábamos listos para ser condenados. Pero vemos que el Señor, estando en su comodidad, se incomodó para que nosotros pudiéramos tener esta esperanza de salvación. Entonces le era necesario a nuestro Señor manifestarse al mundo en carne. Bendito es el nombre de Jesús. Allí en Lucas capítulo 7, verso 11 dice la palabra del Señor. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llamaba Naín, e iba con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Entonces vemos que aquella viuda iba llorando desconsolada, triste. ¿Por qué? Porque su único hijo se le había muerto. Llevaba a enterrar a su único hijo, la esperanza quizás que ella tenía para su futuro,
porque no tenía a nadie más, solamente tenía a su hijo. Pero vemos que lo había perdido, bendito es el nombre de Jesús. Pero le era necesario al Señor pasar en ese momento por aquel lugar. Bendito es el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque se encontró la vida con la muerte. Allí venía la muerte y de frente la vida. Bendito es el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque cuando el Señor se atraviesa en nuestro camino, cambian las cosas. Cambian las cosas. Vemos que cuando nosotros estamos sin Dios, vamos rumbo al abismo. Pero cuando ya llega la misericordia, la gracia de Dios, nos detiene para que no caigamos allá a ese abismo. Bendito es el nombre de Jesús. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, y aquí el 13, y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores, no llores. Entonces vemos que el Señor está allí atento, pendiente de nosotros a lo que necesitamos. A veces estamos desesperados, angustiados, pero el Señor nos dice en esta mañana, no llores. Bendito es el nombre de Jesús. Y acercándose tocó el féretro y los que lo llevaban se detuvieron y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. Amén, se lo dio vivo. Bendito es el nombre de Jesús. Así que vemos que era indispensable de que nuestro Dios se manifestara en carne en este mundo. ¿Por qué? Porque el ser humano necesita de este Dios maravilloso, de este Dios tan grande, de este Dios tan poderoso. La verdad es que nosotros sin Dios no somos nada. Es la única esperanza que nosotros tenemos. Bendito es el nombre de Jesús. El versículo aquí en Juan capítulo 5 verso 1 dice la palabra del Señor. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y hay en Jerusalén cerca de la puerta de las ovejas un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Vemos que ahí había un paralítico pendiente para cuando el ángel del Señor viniera y moviera el agua, pues tirarse y quedar sano, porque cuando el primero que caía en aquel estanque era sano. Pero vemos que como aquella persona era paralítica, no podía tirarse. Cuando él intentaba tirarse, ya más de uno ya se había tirado. Bendito es el nombre de Jesús. Pero vemos de que el Señor tuvo misericordia de él. Bendito es su santo nombre. Entonces vemos de que allí en el verso 4 dice, vamos a leer el 3, dice, en esto yacía una multitud, el 4, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo, tenía mucho tiempo y estaba intentando para ser curado, pero no había podido. Pero vemos de que el Señor tuvo misericordia de aquel hombre que estaba allí. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Aleluya. Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Así que quizás toda esperanza ya se le había perdido a aquel hombre que estaba allí, pero vemos de que nuestro Señor le es necesario de que llegue a nuestra vida. Aquel paralítico estaba allí, pero el Señor llegó al momento indicado, en ese momento donde podía darle una solución a aquel paralítico. Bendito es el nombre de Jesús. El verso 8 dice, Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Porque vemos que nuestro Dios, todo lo que Él dice, lo
se cumple. Bendito es el nombre de Jesús. Él es el Todopoderoso, el Rey de Reyes. Solo con su palabra lo hace todo. Le dijo que que se levantara al instante se levantó. ¿Por qué? Porque Él tiene todo el poder, toda la autoridad. Y aquel paralítico fue sanado en ese mismo instante. Ahí en el verso 9 dice: y al instante aquel hombre fue sanado, y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Así que de pronto hay personas que están pendientes porque sea día de reposo, día de fiesta, pero nuestro Señor, Él obra en cualquier momento. Bendito es el nombre de Jesús. Entonces podemos ver de que nuestro Dios hace milagros, prodigios. Nosotros estábamos sin esperanza, pero vemos que nuestro Dios ha llegado a nuestros corazones, a nuestras vidas. Te es necesario que seas humilde. ¿Por qué? Porque el Señor nos da humildad a nuestra vida. Cuando nosotros no tenemos humildad, entonces está la arrogancia, la altivez en nuestro corazón. Pero sabemos de que nuestro Dios es el que cambia los corazones. Aquellos corazones fuertes, aquellos corazones que no tienen compasión con nadie, aquellos corazones que hacen maldades a las demás personas, es porque no tienen a Dios en su corazón. Pero le es necesario que el Señor entre en su corazón. Bendito es el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque nosotros sin Dios no somos nada. Dice la palabra del Señor: porque separados de mí nada podéis hacer. Así que debemos de estar aferrados a la mano de Dios, al abrigo del Altísimo. Debemos de estar allí buscando el rostro de nuestro Señor Jesucristo. Te es necesario que seas humilde. Debemos de tener humildad en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque el Señor, que es el Rey de Reyes, que es soberano, que es el que gobierna en todas las cosas, vemos de que Él es humilde. Bendito es el nombre de Jesús. Así que esa humildad debe llegar en nuestro corazón. Nos es necesario ser humilde. ¿Por qué? Porque el Señor nos enseña la humildad. Aleluya. Vemos de que el punto 3, te es necesario que te arrepientas. Debemos arrepentirnos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos arrepentimos, nuestro Dios nos perdona. No es fácil uno arrepentirse, pedir perdón, porque los seres humanos somos dados a ser orgullosos y no querer doblegar. Pero nosotros debemos de que el Señor entre a nuestro corazón y nos es necesario de que nosotros pidamos perdón, nos arrepentamos de aquellas cosas que hemos hecho. Bendito es el nombre de Jesús. Si nosotros no nos arrepentimos, si nosotros no buscamos el perdón, no vamos a tener paz en nuestros corazones, en nuestra vida. Cuando usted tiene una dificultad, un problema, y no pide perdón, no busca la solución a esa situación, usted empieza a irse secando espiritualmente poco a poco. Pero te es necesario pedir perdón. Si nosotros no pedimos perdón, entonces no vamos a obtener esa paz, esa tranquilidad en nuestros corazones. Nuestro Dios está dispuesto a perdonar y nosotros también debemos de aprender a perdonar. Bendito es el nombre de Jesús, porque así como el Señor un día nos perdonó a nosotros, nosotros también tenemos que perdonar. No sería justo de que el Señor nos perdone y nosotros no perdonemos. Aleluya. Te es necesario que obedezcas. Es muy importante nosotros obedecer la palabra de Dios. El Señor nos manda en su palabra de que obedezcamos, que seamos obedientes. Así que nosotros debemos obedecer como manda la Escritura. El que cree en mí, como dice la Escritura. Si la palabra del Señor nos manda de que seamos obedientes, debemos de ser obedientes. Si la palabra del Señor nos manda que leamos su palabra, debemos de leer su palabra.
porque nos es necesario leer su palabra, porque esta palabra llega al profundo de nuestros corazones y esta palabra es la que transforma, esta palabra es la que nos ayuda a seguir adelante, porque es el manual de nuestra vida. Si nosotros no leemos esta palabra, no vamos a tener el conocimiento necesario en nuestra vida. Bendito es el nombre de Jesús. Así que te es necesario que escuches la palabra del Señor. ¿Cómo nosotros no venir a este lugar a escuchar la voz de Dios? Nos es necesario congregarnos, nos es necesario arrodillarnos, nos es necesario congregarnos y estar en armonía, en familia en este lugar. ¿Por qué? Porque allí donde hay 2 o 3, allí el Señor está en ese lugar. Y vemos que Él dice que cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía, porque allí Jehová envía bendición y vida eterna. Así que nos es necesario estar en este lugar buscando de nuestro Dios. Bendito es el nombre de Jesús. Estar lejos del Señor no es necesario. No es necesario estar lejos. Debemos de estar cerca de nuestro Dios, porque es el que está allí para darnos fortaleza, para ayudarnos, para darnos fuerzas. Es indispensable tener al Señor en nuestros corazones. No podemos vivir si no tenemos a nuestro Dios en nuestra vida. Si nosotros tenemos al Señor en nuestros corazones, estamos contentos, estamos gozosos, estamos tranquilos, estamos victoriosos en el Señor. ¿Por qué? Porque estamos con esa seguridad de que Dios está conmigo. Donde quiera que yo voy, allí Dios está conmigo. Si tengo una dificultad, el Señor está conmigo. Si tengo una aflicción, Dios está conmigo. ¡Aleluya! Porque si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Porque nuestro Dios es el que nos fortalece, el que nos guarda, el que nos guía en todo momento. No nos deja solos, no nos desampara. ¡Aleluya! Y qué bueno tener a Dios de parte de nosotros. Es mejor tener a Dios de amigo y no de enemigo. ¡Aleluya! Porque nosotros no nos podemos hacer amigos del mundo, porque se constituye enemigo de Dios. Entonces nosotros tenemos que ser amigos de nuestro Dios. Aleluya, porque Él es nuestro Padre, Él es nuestro todo. Allí en Hechos capítulo 7, verso 55, dice la palabra del Señor: pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Vemos de que Esteban estaba lleno del poder de Dios, y cuando él estaba predicando esta poderosa palabra, entonces aquellas personas les dio mucha ira, mucha rabia, y arremetieron contra él y empezaron a apedrearlo hasta quitarle la vida. Pero vemos que él poniendo su mirada hacia arriba, bendito es el nombre de Jesús, dice, y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Así que nuestra mirada debe estar puesta en el Señor, porque el Señor ha entrado en nuestros corazones, a nuestras vidas, y Él es el que nos ayuda y está ahí para ayudarnos, fortalecernos en todo momento. Aquel Esteban estaba allí muriendo, pero estaba firme en Dios. Estaba viendo algo glorioso. Estaba viendo los cielos abiertos. Estaba viendo al Hijo del Hombre que estaba a la diestra de Dios en su trono. Bendito es el Todopoderoso, bendito su nombre. Vemos de que diestra significa poder, autoridad. Es decir, que estaba viendo al Dios del cielo, el que tiene el poder, al que tiene toda potestad, toda autoridad. Así nosotros debemos de ver a nuestro Dios, que Él está con nosotros en las buenas, en las malas, porque Él nos ama mucho.
Por eso era necesario de que el Señor se manifestara a este mundo, para que nosotros tuviéramos salvación, para que nosotros tuviéramos esperanza. Porque nosotros sin Dios no podemos tener esperanza. Hay gente que está allá afuera, que no tiene a Dios, pero no tiene esperanza, no está seguro, no tiene esa confianza, esa seguridad. Pero nosotros tenemos al Señor en nuestros corazones, en nuestras vidas. Vemos que el verso 57 dice: entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Bendito su nombre. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Vemos de que Saulo estaba allí aprobando todo, porque tenía autoridad, tenía aquellas cosas que le habían dado, pero también le fue necesario de que Dios entrara en el corazón de Pablo. Vemos de que Pablo perseguía a la iglesia, iba y apresaba a los cristianos y los llevaba, y eran presos y algunos eran muertos. Bendito es el nombre de Jesús. Pero le era necesario de que conociera de este Dios maravilloso, de este Dios tan grande, de este Dios tan poderoso. Aleluya. Vemos cómo pedía carta para ir a perseguir a los cristianos, a los que predicaban este evangelio. Pero vemos de que fue necesario de que el poder de Dios lo transformara, porque ya después ya no era Saulo, sino Pablo en las manos de Dios, predicando este poderoso evangelio. Así que el evangelio es una tremenda bendición para todos los seres humanos. Por eso le es necesario a todos los seres humanos de que conozcan de este Dios maravilloso. Porque sin este Dios, sin este evangelio, hay muchos que se están perdiendo. Pero qué bueno que esta palabra llegue a sus vidas y transforme los corazones de aquellos corazones tan duros de piedra. Pero esta palabra, esos corazones de piedra, los convierte en corazones de carne, sencillos, humildes. Bendito su nombre. Aquel Pablo, aquel Saulo que perseguía y apresaba y mataba a las personas, ya luego ya dio fue su vida por causa del evangelio. Ya predicaba la palabra, aunque lo golpeaban, lo maltrataban, pero él seguía firme hasta lo último. Hasta lo último dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, por lo demás me está guardada la corona de justicia. Estaba hasta lo último allí ya para ser decapitado, pero estaba firme. Aleluya. Le fue necesario que conociera de este Dios maravilloso. Le fue necesario de que Jesucristo entrara en el corazón de Pablo. Así mismo nosotros éramos malos, no valíamos nada, estábamos perdidos. El enemigo nos tenía enredado allá, cautivos en el pecado. Pero nos fue necesario de que el Señor de la gloria entrara en nuestros corazones, entrar en nuestra vida, y ya nosotros ahora ya no somos los mismos, somos personas diferentes, actuamos diferente, nos movemos diferente, ya vivimos para Cristo. Ya no podemos estar tranquilos si no estamos escuchando su palabra, si no estamos buscando de este Dios tan grande, tan maravilloso. Porque nos era necesario de que este Dios maravilloso entrara en nuestros corazones. Por eso vemos de que a aquella mujer le era necesario de que Jesús pasara por aquel lugar, de que Jesús llegara a aquel lugar. Le era necesario de que Jesús le entrara en su corazón. De pronto antes nadie le paraba bolas a ella, le prestaba atención.
quizá los hombres solamente, pero vemos de que en aquel momento que conoció de este Dios maravilloso, se fue y le contó a todos los que estaban por allí y los trajo para que escucharan la palabra. Pero vemos que aquellas personas que llegaron allí ya no creyeron solamente por lo que ella decía, sino que estaban viéndolo palpablemente allí con nuestro Señor Jesucristo. Ya ellos estaban viendo de que era una realidad. Antes nosotros escuchábamos, de oída habíamos oído la palabra, pero ahora nosotros somos testigos de que era necesario de que el Señor entrara en el corazón de nosotros. Ya nosotros ya no somos los mismos, somos personas diferentes. Ahora nosotros, más de uno nos mira y ya pueden decir se empiezan a analizar como éramos antes y empiezan a decir, pero es que este era así, aquello. Pero ya nosotros ya no somos los mismos, somos personas diferentes. Somos personas que ahora predicamos la palabra del Señor, que damos un buen testimonio, que somos diferentes porque el Señor ha transformado nuestras vidas. Bendito es el nombre de Jesús. Así que nos es necesario de que este evangelio se siga predicando a todos los rincones de la tierra, como dice su palabra, a todos los pueblos, a todas las comunidades. Nos es necesario ir y predicar este evangelio. Así que hay muchas familias que le es necesario de que el Señor entre en sus hogares. Aleluya. Para nosotros ha sido una tremenda bendición de que nuestro Dios haya entrado en nuestros hogares. ¿Por qué? Porque el Señor es el quien gobierna nuestros hogares. Donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Y como el Espíritu de Dios está en nuestros hogares, hay libertad en nuestros hogares. Se mueve la presencia del Señor en nuestros hogares. Nos ayuda a cómo dirigir a nuestros hijos. Nos ayuda a cómo dirigir nuestro hogar. Porque nos era necesario que el Señor entrara en nuestro hogar. Aleluya. Entonces nosotros ahora vivimos contentos, felices, porque nuestro Señor está en nuestro hogar. Esté sobre sus pies, mis hermanos. Qué bueno darle gracias a Dios de que Él haya llegado a nuestra vida, de que Él haya restaurado nuestros corazones, nuestros hogares. Hay muchos hogares que han sido destruidos por el enemigo. Conozco una familia en Colombia de que le mataron al esposo, le mataron sus hijos y quedó sola. Quedó sola, el enemigo le acabó todo. Quedó sola la persona. Pero nosotros ahora estamos con nuestro Señor y vemos de que Él guarda nuestra familia. El enemigo intenta meterse para acabar nuestros hogares, pero el Señor guarda nuestros hogares. Es el único que está allí para guardarnos, para ayudarnos. Así que, mis hermanos, nos es necesario llevar este mensaje a otras personas. No podemos ser egoístas, ¿cierto? Vemos de que es necesario llevar el mensaje y nos quedamos tranquilos. Nos quedamos en estas cuatro paredes. Pero en estas cuatro paredes no nos podemos quedar, mis hermanos. Tenemos que ir un poco más allá, porque hubieron otras personas que fueron un poco más allá y por eso estamos aquí. Por eso estamos aquí. Aleluya. Démosle gracias a nuestro Dios. Dele gracias a Él por su misericordia, por su gracia. Porque hasta aquí Él nos ha ayudado, nos ha guardado. En mi existencia, bendito su nombre poderoso. Eres mi bien en el mal. Gracias te damos, Señor. Eres mi paz en la guerra.
Gracias, bendito Dios. Eres mi consolador. Era necesario, Señor, era necesario que tú te manifestaras al mundo. Eres quien cura. Era necesario que alguien nos predicara este evangelio. Era necesario que tú entraras en mi vida. Era necesario que tú salvaras la raza humana. Oh, era necesario salvar al perdido. Oh, era necesario que te atravesaras en mi camino. Oh, era necesario, Señor, que me dieras vida. Oh, era necesario, Señor, que me salvaras, Padre amado. Era necesario. Oh, bendito Dios, tú eres grande, tú eres poderoso. Tú eres digno, mi Cristo, tú eres bueno. Oh, tu palabra es necesaria para los corazones. Es indispensable. Oh, bendito Dios, te damos gracias, mi Cristo. Tú eres poderoso, tú eres grande, mi Dios. Gracias te damos, Señor, gracias. Aleluya. Gloria a Dios.